Hoy quiero compartir con ustedes un tema. Este tema se llama ¿qué necesita el Señor? ¿Qué necesita el Señor? Uno pudiera pensar, Dios no necesita nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿no? Él es el dueño de todo. Dice la Escritura, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mío es el oro y la plata, sí. Mío es todo, o sea, todo lo que está creado, todo lo creó Él, lo visible y lo invisible. Hay cosas invisibles a nuestros ojos que existen, que son reales, fueron creadas por Dios y son para Dios. Por Él fueron creadas para Él. Entonces, todas esas cosas que quizás en nuestras prisas del diario vivir no consideramos, pero son reales. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que nos ama y es un Dios que está extremadamente al cuidado de nosotros. Si usted se despierta en la mañana, haga de cuenta que usted está en su cama y usted se despierta en la mañana y haga de cuenta que Dios estaba esperando a ver a qué momento te ibas a levantar. Así es Él, de verdad. Lo puede usted tomar a broma, pero esa es la verdad. Dice la Escritura, sobre ti fijaré mis ojos, al pendiente. Si usted no ha sentido esa mirada, yo le digo, siéntala porque es real. Porque Él está mirándonos a nosotros. Está mirando cada situación que pasa. Así de grande es nuestro Dios. 8,000 millones de personas y tiene una mirada para cada uno, ¿verdad? Eso es grandeza, ¿verdad? Eso es poder, eso es gloria, eso es majestad. Así es nuestro Dios, majestuoso, todopoderoso, que nos ama y ama los detalles. Desde estar platicando con una ama de casa que está preparando sus alimentos ahí en la cocina, ahí está Él con ella. Hasta el proyecto más grande que se puede imaginar, ahí está Él también. No importa el tamaño. Nuestro Dios es tan grande que se interesa de las cosas tan pequeñas, ¿verdad? Así nos ama el Señor. Y entonces yo me quedé pensando en esto, ¿qué necesita el Señor? Porque bueno, hoy se celebra, según las fechas, hoy se celebra la entrada triunfal. Algunos le llaman el Domingo de Ramos, ¿no? Algunos otros le dicen Domingo de Palmas, ¿verdad? Porque en la tradición, pues la gente piensa que este domingo se tiene que comprar una ramita y mover la ramita, ¿sí? Pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén en aquel tiempo. Hace más de 2000 años. Él entró a Jerusalén como parte de una encomienda, como parte de una misión especial, porque el Padre lo mandó en una misión especial. La misión especial era venir a morir por ti y por mí. Y aunque sabía que a eso venía, Él entró a Jerusalén. Él entró pensando, me quedan unos días, ¿sí? Y la gente que estaba ahí, lo estaba aguardando. Algunos lo odiaban, otros lo amaban, otros estaban indiferentes. Y déjeme decirle que no es diferente a este tiempo. Aún ahora, algunos odian, no quieren saber nada de Dios. Algunos son indiferentes a Dios y algunos lo amamos, lo estamos esperando. Es importante que usted se pregunte eso. ¿Usted está esperando realmente? Porque Él volverá otra vez. Él volverá otra vez. Y todos aquellos que aman su venida van a ser gratamente sorprendidos. Y los que lo menosprecian van a ser sorprendidos, pero no gratamente. ¿Sí? Eso va a suceder cuando de este Domingo de Ramos a la culminación de la obra de nuestro Señor Jesucristo se llevó una semana. Más, días menos. Toda la gente le aplaudía. Vamos a leerlo ahí. Abra su Biblia ahí en Marcos, capítulo 11. Pero vea lo que dice: cuando se acercaban a Jerusalén,
junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Voy a hacer un pequeño paréntesis ahí. Jesús envió, dice, a 2 de sus discípulos. Jesús dice que tenía discípulos, un discípulo es aquel que está aprendiendo de él, ¿sí? Un discípulo tiene un maestro, y en este caso el maestro era nuestro Señor Jesucristo, y aquellos que estaban aprendiendo, pues Jesús los estaba enseñando. Y una cualidad de un discípulo es que está siempre dispuesto, ¿sí? Si usted es un discípulo de Jesús, usted debe estar dispuesto siempre a lo que Jesús diga, a lo que Jesús ordene, lo que Jesús mande. Esa tiene que ser esa condición, ese rasgo de un discípulo, ¿sí? Tiene que estar dispuesto. No es como un aula de clases natural. Esta es otra cosa, esta es la vida misma, ¿sí? Y requiere que nosotros sometamos al consejo de nuestro Dios. Y dice, envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado. Un pollino atado es un burrito, ¿sí? No piense que es un pollito de gallina, no. Un pollino así se le llama también a un borrego, ¿cómo se llama? Un borrico, pues, una cría de burro y de burra, ¿sí? Dice, un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, nadie lo ha usado, ¿sí? Es último modelo, ¿sí? Desatadlo y traedlo, ¿sí? Todavía olía nuevo el burro ese, ¿eh? Nuevecito. Desátenlo y tráiganlo. Y dice, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita. Entonces yo me quedé pensando en esa frase. El Señor necesita cosas. Él mismo les dijo que dijeran eso. El Señor necesita. Y entonces de ahí surgió el tema de esta predicación. ¿Qué necesita el Señor? ¿Qué necesita el Señor? Si tú eres un discípulo, eres tú el que va a hacer la tarea de acercarle lo que Él necesita. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Digo, este mensaje puede tener muchas direcciones. Esta es la dirección que el Señor, creo, me dijo que por ahí nos fuéramos, acerca de qué es lo que Él necesita. Esos 2 discípulos no cuestionaron, simplemente les dijo, vayan, y es probable que les pregunten para qué lo quieren, y ustedes van a responder esto: el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Todo lo que el Señor te pida, después te lo va a regresar. Que imagínate qué honor, digo yo, qué honor. El dueño del burro, ¿eh? Que el Señor dijera, lo necesito. Que el Señor dijera, necesito tu camioneta, necesito tu bicicleta, tu moto, necesito tu casa, ¿qué necesita el Señor? Él envió a sus discípulos con una necesidad. Jesús quería hacer algo. Déjenme decirle que esto no fue nuevo. Hacía 600 años antes se habló una palabra por el profeta Isaías. 600 años antes aproximadamente. El profeta Isaías, profetizando, dijo, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. ¿Sí? Jesús tenía que hacer eso porque era necesario que se cumpliera la Escritura. Pero imagínese que ese hombre dueño de esa burrita y de su cría, él no sabía que él era parte de aquello. Yo me quedo pensando, qué honor, ¿verdad? Qué honor que con tanto tiempo antes el Señor haya señalado a alguien para una tarea aparentemente muy insignificante, pero era parte del cumplimiento del plan maravilloso de Dios. Entonces yo quiero que tú te atrevas a pensar en ti, en que tú eres parte de un plan también. No sé en qué parte, como un rompecabezas enorme,
No sé en qué parte cada uno de nosotros va a colocarse, ¿sí? Estos discípulos les tocó ser los que iban por ese burrito, para que lo que se habló hace 600 años tuviera un cumplimiento. Y entonces ellos fueron, hicieron eso y le llevaron el burrito. Y seguimos leyendo, dice, fueron y hallaron el pollino atado afuera, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Déjenme decirle que todas estas cosas tienen un significado más profundo, pero no tengo tiempo para poder hablar de todo eso. Aquello estaba atado, el burrito estaba atado. Hay muchas cosas que están atadas, que necesitan ser desatadas para que puedan ser usadas por nuestro Señor. ¿Estarán atadas por qué? Pues no sé, la verdad es que cada uno de nosotros sabrá qué cosa impide que el burrito pueda ir allá para ser usado por el Señor, porque está atado con una manera de pensar, con un criterio, con un argumento, con algo lo está impidiendo que pueda llevar a cabo. Pero dice, los discípulos lo desataron. Entonces los discípulos les tienen tarea de desatar, tenemos. Si usted es un discípulo, usted tiene que desatar. Hay recursos que tienen que ser desatados. Entonces, siguiendo aquí la lectura, dice, y unos de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. La palabra del Señor es autoridad. El Señor lo dijo, sí. Porque todo va a suceder así como el Señor lo dijo. Amén. Y entonces dice, dejaron como Jesús había mandado y los dejaron. Y dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Esto es algo también que obviamente es sobrenatural, ¿no? Porque un animal al que nunca se le ha montado y de repente alguien se monta, pues empieza a hacer reparos y brincos y todo eso, ¿verdad? Pero el pollino decía, yo para esto nací, ¿sí? Quiero pensar que esos pensamientos pasaban en el pollino, ¿verdad? Yo para esto nací, para servir a mi rey, a mi salvador, ¿sí? Qué honor, ¿verdad? Digo yo, qué honor para esos dueños del burrito, qué honor para los discípulos poder ser parte del cumplimiento de una palabra profética. Porque yo creo que al final de cuentas nosotros estamos aquí en la tierra para algo. Dios nos puso aquí para el cumplimiento de algo que quizás rebasa nuestra manera de pensar. No nos podemos imaginar, pero es un ejercicio que tenemos que hacer de imaginación, en donde nos preguntemos, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor nos va a decir, este es tu lugar, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y yo quiero que usted pueda adentrarse en esa reflexión y pueda pasar tiempo. Ahorita tenemos una semana que se le llama la Semana Santa, la Semana Mayor, la Pascua, la Pasión de Cristo, muchas cosas, ¿no? La semana más, o la Semana Mayor también le llaman, ¿verdad? Pero no es un tiempo de descuidarnos, es un tiempo de meditar, de entender, de apreciar, ¿verdad? Que nosotros estamos puestos aquí en esta tierra con un propósito superior. No solamente venimos aquí a comer, estudiar, tener una carrera, casarnos, tener hijos y morirnos. Hay algo mucho más precioso, mucho más poderoso, que es para lo que Dios nos creó. Entonces tenemos que tener un sentido de destino en nosotros. Si yo no nací para cualquier cosa, yo nací para algo especial. Porque cuando tú te valoras a ti mismo, entonces tú empiezas a darle a Él el honor, la gloria, la alabanza por todo lo que Él es. Cuando la gente no se valora a sí mismo, desperdicia su vida, se daña a sí mismo, se alcoholiza, se droga, se entra en cosas
de perversión y de ese tipo de cosas que destruyen al hombre y a la mujer de Dios, aunque no sean hombres y mujeres de Dios, no les permiten llegar a cumplir lo que Dios quiere. Entonces Jesús vino y usó a ese burrito. Y dice también, quiero seguir con la lectura hasta terminarla, y dice también el verso 7, dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana. Hosana es una palabra que tiene un significado. Hosana es salva ahora, Rey. Eso es lo que quiere decir Hosana, salva ahora. Cada vez que usted diga Hosana, está diciendo, sálvanos ahora, Señor, sálvanos ahora. Y dice que ellos gritaban eso y decían además, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué precioso, ¿no? Le estaban entregando toda la honra a Jesús. Había gente que no lo deseaba a Jesús. Había los fariseos, estaban molestos. Jesús acababa de hacer unos milagros. Entre ellos había resucitado a Lázaro. Entonces la gente pues quería ver a Jesús, quería escucharlo, quería ver a aquel que había resucitado de entre los muertos, aquel que ya casi estaba a punto de apestar, porque eso dijo su hermana, ¿no? De Lázaro, ¿se acuerdan que dijo? Señor, hiede ya está apestoso el cuerpo. Y el Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Y en ese momento se recompuso su carne, se restableció el flujo sanguíneo y el espíritu volvió sobre Lázaro, y entonces Lázaro salió caminando, ¿sí? Entonces eso acababa de suceder. Entonces la gente iba, algunos quizás con morbo, a saber qué va a pasar, qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Y entonces había una multitud aglutinada y que le decían, sálvanos, sálvanos, Rey. Ellos, obviamente que ustedes, si usted entiende el contexto de aquello, estaba sucediendo en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba bajo el yugo romano. Ellos tenían un gobierno sobre su gobierno. Estaban controlados por un gobierno ajeno, extranjero. Y tenían el dominio sobre. Y entonces ellos decían, sálvanos también, sálvanos de los romanos que nos oprimen, que nos cobran impuestos, que nos mantienen en su yugo. Y el Señor no venía precisamente a eso. El Señor venía con el reino de los cielos, como dijo Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Y es Jesús el precursor de ese reino. Entonces toda esa gente estaba gritando, sálvanos, sálvanos. La misma gente que una semana más tarde iba a decir, crucifícalo. La gente es cambiante, ¿sí? Las multitudes sobre todo. Las multitudes pueden estar pidiendo una cosa y a la semana ya están pidiendo lo opuesto, ¿sí? Así sucedió ahí con Jesús. Termino la lectura y dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y lo dice el 10, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Sí? Esa es la historia ¿cómo se llama? De la entrada triunfal, ¿sí? Esa es la historia preciosa de cómo nuestro Señor Jesús entró, ¿verdad? ¿Y qué podemos nosotros decir? Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Bendita la hora en que el Señor llegó a nuestras vidas. ¿Sí? Llegó para convertirse en nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces,
a partir de esto yo me quedé con ese pensamiento de decir, el Señor necesita, en ese momento necesitaba un burrito, pero el Señor necesita algo siempre, no porque lo necesite en sí o porque no lo pueda tener. Digamos que el burrito era de él, ¿sí? Aunque alguien lo tenía en ese momento, porque al final de cuentas dice, todo es mío. Nosotros simples administradores somos de todo lo que tenemos, y el Señor lo cambia de unas manos a otras, aunque la gente piensa que tiene cosas, pero todo lo tiene prestado, ¿sí? Porque en realidad no tenemos nada, todo lo que tenemos está prestado. Hoy lo tenemos, hoy lo disfrutamos, demos gracias a Dios por ello, pero al final de cuentas todo está prestado, todo es de Él, todo fue hecho por Él y para Él, ¿sí? Aunque usted pueda pensar, no, pero yo me he sudado y que sáquese, ¿no? Como quiera, todo le pertenece a nuestro Dios, todo absolutamente. Entonces, Él nos sigue llamando, nos sigue invitando a ser parte de lo que Él está haciendo, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera que pudiéramos pensar en eso, en este caso, estos hombres que fueron enviados para ir por ese burrito, pues era algo que Dios estableció. Los planes de Dios, Dios no está haciendo planes para la semana que entra, ¿sí? Dios hizo sus planes y planeó. Aquí está su plan, ¿verdad? 7,000 años en este libro. Están hechos ya. Desde el principio. Jesús fue, dice la palabra de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Inmolado fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. O sea, eso a lo mejor nos rebasa nuestra manera de pensar, pero el Padre sabía perfectamente todo eso que iba a pasar. Y Dios sabía que hoy usted iba a estar aquí. Y Dios sabía que me iba a tocar a mí estar acá. Todo, absolutamente todo es parte del plan de Dios. Y entonces nosotros, a lo mejor dice usted, bueno, entonces, ¿qué caso tiene? En realidad, el Señor nos da libertad para elegir. Usted podría haber dicho, yo no voy. Y entonces, pues se redirige su vida, pero no es lo que Dios quisiera. Porque está escrito. Dios no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere eso. Pero déjeme decirle que se están perdiendo. Hay muchos que se están perdiendo. Aunque Dios no quiere. Pero Dios no va a pasar por encima de la voluntad que te otorgó a ti. Él te dio una voluntad a ti. Te dio una capacidad de decidir. Y esa capacidad, Él no va a pasar por encima de ella, aunque con esa capacidad que te dio, tú lo rechaces a Él. Te dio la capacidad de elegir, aunque elijas en contra de Él. Eso es algo tremendo. Porque déjeme decirle que muchos están decidiendo de esa manera, en contra de Dios, aunque Dios les dio la capacidad de elegir. Pero muchos están eligiendo mal. Están eligiendo vivir una vida en desorden. Están eligiendo vivir una vida apartados de Dios. Y dice la Escritura claramente, no hay bien para mí, dijo David, fuera de ti. No hay bien para mí fuera de Dios. Yo pienso que no, que sí me va a ir bien, yo sí voy a poder, a mí no me va a pasar. Dice, no hay bien para ti. O sea, no te engañes. No hay bien para ti apartado de Él. Jesús dijo, Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. No, pero yo sí puedo, y yo soy muy inteligente, yo ya estoy preparado. Es engañarnos nosotros. Y dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Si le damos rienda a nuestra carne, pues de la carne vamos a tener una cosecha. Cuando digo de la carne, es a lo mejor un término un poco religioso, pero cuando digo de la carne es pues, de nuestros propios deseos. Cuando le damos gusto a nuestros propios deseos, porque
La palabra de Dios habla de los deseos de la carne, o sea, de nuestras propias ambiciones, y los deseos del espíritu, ¿sí? El espíritu quiere lo bueno, lo justo, lo puro, lo santo, lo verdadero, y la carne quiere lo opuesto, ¿sí? Entonces, cuando uno decide darle a la carne, obviamente uno no puede estar con un pie acá y otro acá. Cuando uno sale, pues se sale. Y el Señor nos recuerda con el Espíritu, nos convence. Por eso es que cuando llegue usted a su casa y empieza a pensar en todo lo que ha hecho, y si realmente se deja convencer, el Espíritu le va a decir: la regaste, hiciste algo que no debías hacer. Y eso trae una insatisfacción. Esa no se la puede uno quitar. No se la puede uno quitar porque hizo cosas que no debió hacer. Y eso no está ahí. Va a estar ahí hasta que uno diga: Señor, la regué, perdóname. Y entonces el Señor quita eso. Quita la culpa, quita la condenación, quita todo eso. Pero mientras tanto, pues uno puede vivir en ese estado. En un estado así. Mucha gente vive en ese estado, condenado, porque no logra encontrar descanso. Por eso dice el Señor: venid a mí, los que están trabajados, cargados, los que traen culpa, los que traen condenación, les voy a dar descanso. Yo les quiero dar descanso. El Señor quiere eso para nosotros. Entonces, pero no quisiera desviarme, hay mucho que decir, pero le quiero leer un poquito lo que dice Zacarías capítulo 9. Zacarías es uno de los profetas que están al final del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 9. Casi ya para terminar el Antiguo Testamento. Zacarías 9:9, vea lo que dice. Zacarías 9:9. ¿Sí lo encontró? Creo que lo tenemos acá. Vea lo que dice. Alégrate mucho, hija de Sión. ¿Cómo dice que se qué? Alégrese. Es importante mantener la alegría. Alégrese, hija de Sión, da voces de júbilo. ¡Aleluya! He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 600 años antes, y llegó el cumplimiento allá en Jerusalén, ¿sí? Y ahora estamos nosotros a 2000 años de eso, 2000 y fracción, y recordamos ese evento porque fue el principio de una lo que le llaman la pasión de Cristo, de cuando Él empezó. Ahora sí que anduvo predicando, haciendo bienes, echando fuera demonios, todo lo que Él hizo, pero a partir de esa semana empezó algo mucho más intenso, que se le conoce como la pasión de Cristo. Yo creo que la pasión es toda su vida, pero así se le conoce. Y Él estuvo todo ese tiempo dando instrucciones a su pueblo. Por eso yo creo que cuando alguien va a morir, no quiere perder el tiempo. Cada palabra que dice es sumamente importante, cada evento que sucede es sumamente importante, y por eso creo yo que debiéramos leer la Biblia cuidadosamente por todo lo que nos tiene que dar y aportar a nuestra vida, ¿sí? Entonces, nuestro Señor Jesús empezó con eso, y yo quiero, si me permiten, irme por una línea de pensamiento en la cual nosotros pensemos que nuestro Dios no necesita nada, pero todo lo que hace, lo hace a través de sus discípulos, de sus colaboradores, ¿sí? Todo lo que Dios hace lo va a hacer a través de personas, de hombres y mujeres que se rinden y que se ofrecen para servirlo a Él, ¿sí? Generalmente Dios lo va a hacer. Y yo les puedo mencionar, hay una cita que está aquí en Isaías, capítulo 6, versículo 8, para que usted pueda entender este tema, esta parte. Isaías capítulo 6. También Isaías fue un profeta que vivió en su tiempo, que impactó en su tiempo,
un profeta que estuvo hablando mucho de la venida del Mesías. Y en Isaías 6, versículo 8, dice ahí: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El Señor está claramente diciendo: necesitamos enviar a alguien. Necesitamos a alguien que vaya por nosotros. Déjeme hacerle la pregunta de otra manera. ¿Usted piensa que Dios necesitaba enviar a alguien? ¿Necesitaba que alguien fuera por Él? Definitivamente no. Pero Él dijo: yo quiero hacerlo de esta manera. Quiero hacerlo a través de mi creación. Quiero hacerlo a través de aquellos que han creído y que están dispuestos a colaborar conmigo. Y entonces Él dijo eso: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hablando de nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? Y entonces el profeta le responde y le dice: heme aquí, envíame a mí. Él fue el mensajero en aquel tiempo. Dios necesitaba un mensajero. Está escrito, dice: Dios no hará nada sin comunicarlo a sus siervos, los profetas. O sea, Dios primeramente le va a decir a alguien: di que voy a hacer esto. Y esa persona se convierte en el portavoz de Dios para decir: Dios hará esto. A Él le place hacerlo así. Entonces, por esa razón la palabra de Dios nos dice a nosotros cómo es Dios, nos da a conocer cómo es Dios. Porque si tú entiendes esto que yo estoy diciendo, entonces tú no vas a tomar a la ligera las profecías de Dios. Porque cuando habla un hombre ungido, una mujer ungida de Dios y trae una palabra profética, si tú tienes ese pensamiento en tu mente que Dios no va a hacer nada sino lo que diga a través de un profeta, entonces yo tengo que tener mi oído atento a lo que dicen los profetas. Dice la Escritura: creed a vuestros profetas y seréis prosperados. ¿Por qué? Porque nuestro oído tiene que estar afinado a eso. Nosotros nos corresponde, ¿sabes qué? Lo que dijo, yo lo recibo y lo analizo y lo estudio, lo medito y le pregunto a Dios sobre eso. Y Él va a poner en mi corazón la convicción de decir: es verdad, viene de Él. Entonces, por esa razón es tan importante. Obviamente usted dirá: pues es que yo no he oído a los profetas. Esta es la palabra profética más segura. Esta nunca va a fallar. Esta palabra es el futuro. Todo lo que va a suceder está aquí. Si Dios lo habló, va a suceder. Pero necesitó cada uno de los 66 libros que están aquí para externar todo su plan. Todo su plan, externarlo. Para que tú y yo lo conozcamos. Pero si tú no lo conoces, entonces tú no sabes lo que Dios va a hacer. Por esa razón es tan importante que conozcas este libro, porque es lo que Dios va a hacer. Independientemente de que Dios también va a seguir usando a uno u otro profeta para darte un mensaje, para darle un mensaje a la iglesia, para darle un mensaje a la nación, ¿sí? Porque así es como Dios se mueve. A lo mejor te va a tocar a ti ser ese portavoz. A lo mejor te va a tocar a ti ser esa voz. Como en algún momento dice la Escritura, cuando lees ahí en ¿qué es? Marcos. Dice la Escritura: Mateo capítulo 3, fíjese lo que dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba profetizando algo que venía inminente. La gente lo podía creer o no lo podía creer, pero Dios dijo: Juan, diles que ahí voy. Y Juan simplemente abrió su boca. Y le dijeron: bueno, ¿y tú por qué? Yo soy simplemente una voz. Yo soy simplemente una voz que estoy diciendo lo que Dios ha dicho. Él ha dicho qué es lo que va a hacer. Y dice: pues verso 3, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo:
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Él estaba diciendo, enderécense, enderécense. Y nos lo sigue diciendo hasta hoy. Esa es una palabra para nosotros. Porque el Señor va a regresar otra vez. Y la palabra está viva, está vigente. La palabra de Dios es viva. Si tú piensas que la palabra se quedó obsoleta en algún momento, mucha gente piensa eso. Eso era antes. Ahora los tiempos han cambiado, ahora esto, ¿no? La gente puede pensar esas cosas. Y algunos lo creen. Pero dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Puede pasar toda la tierra, pero esto no va a pasar. Va a estar vigente hasta el final de los tiempos, porque tiene una fecha. Es un cumplimiento que va a suceder, lo querramos nosotros o no. También el Señor le habló a Samuel y le dijo a Samuel, está ahí en 1 Samuel 3:4, dice, Jehová llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí, Señor. O sea, Dios necesita hombres y mujeres. Entonces yo creo que es el tema de hoy. ¿Qué necesita el Señor? El Señor te necesita a ti. Obviamente que no, el Señor no depende de ti. Porque Jesús dijo claramente, si ellos no hablaran, las piedras clamarían. ¿Sí? El hecho que yo le diga que el Señor necesita de nosotros, no quiere decir que el Señor vaya a estar rogándonos, convenciéndonos o algo. El Señor nos va a invitar. Y el que lo rechaza, lo rechaza. Y el Señor dice, tengo una lista de 1000 detrás de ti o más que están dispuestos, pero quiero hacer algo contigo. Quiero hacer algo contigo. Por esa razón yo quiero que hoy dejarte un pensamiento ahí en tu mente, en tu corazón. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida, no lo dudes. No eres demasiado pequeño, ¿sí? Ni demasiado grande como para que Dios no pueda usarte. No importa qué te dedicas, no importa tu nivel de cultura, no importa tu nivel académico, no importa absolutamente nada, porque Dios al que llama lo capacita. Él no llama a los capacitados. Él capacita a los llamados. Porque Él te llama y Él te equipa, ¿sí? Y te envía. Entonces, primeramente es el llamado. Por eso dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino del Señor que tiene misericordia y llama. Una vez que Dios te llamó a algo, pues prepárate, ¿verdad? Entonces, así sucedió. ¿Se acuerda aquel discípulo del Señor que se llamaba Ananías? Ananías, en el tiempo en que la iglesia era perseguida, todavía lo es, pero en aquel tiempo era la iglesia perseguida ya. Y dice que Ananías tenían un líder religioso que era muy feroz contra ellos, que los perseguía, que los arrastraban a los cortes, a los juzgados y todo eso. Y dice que ese personaje que los perseguía se llamaba Saulo, conocido después como el apóstol Pablo. Y ese hombre Saulo los perseguía y pues dice que los azotaba y los arrastraba a las cárceles y todo eso. Era un hombre perverso para la obra del Señor. Pero gracias a Dios en su misericordia, porque Dios tiene misericordia. Y entonces Saulo tiene un encuentro con Cristo, y en ese encuentro se derrumba aquel hombre y es transformado en una nueva criatura. Y dice que fue tal su encuentro, dice que Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús.
Pero cuando alguien persigue a un discípulo, se va a encontrar con el Señor de ese discípulo. Y entonces ese le dice: ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo cae en tierra y le dice: ¿quién eres, Señor? Al instante reconoció su señorío y quedó ciego. Y le dice: ¿qué quieres que haga? ¿Para qué? ¿Para qué te encontraste conmigo? Y ella le dice: entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y se lo lleva agarrado porque quedó ciego. Y entonces el Señor, como es su costumbre, Él no va a ir a hacer algo, va a mandar a alguien. Hay un profeta que se llama Ananías y le dice: Ananías, necesito que vayas con Saulo y que le des una instrucción. Y Ananías le dice: Señor, ¿estás seguro? Ese Saulo es tremendo, arrastra la raza y los azota, y ve con él. Y dice la palabra en Hechos capítulo 9, si usted quiere ir conmigo. Hechos capítulo 9, versículo 13, Hechos 9:13, vea lo que dice. Entonces Ananías respondió, bueno, voy a leer desde el 11 para tener un poquito de contexto. Dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, pues he aquí él ora. ¿Estás seguro que ora? Casi le quiso preguntar. Dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, estoy en el versículo 13 del capítulo 9 de Hechos: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Es gacho. Dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice: bueno, pues si esa es la opción. Y dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, le dijo hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, lo que quiero que vea usted es que Dios lo que quiere hacer lo va a hacer a través de alguien. ¿Sí? Dios lo va a hacer a través de alguien. Quizás tú te puedas resistir, pero Dios está provocando algo. Él fue el instrumento para que estés aquí hoy. Y así con cada uno de nosotros. Quizás usó a su mamá. Mi mamá, ahí está, que dale y dale. Lo usó. Y Dios usa a aquel que se deja usar. Y ese es el modo de Dios, ese es el medio de Dios. Entonces Dios, yo quiero que tú pienses en ti, en tu persona, que hay algo que Dios está esperando que tú hagas. Está planeado que suceda de esa manera. A veces nosotros nos podemos resistir a eso, pero eso no quiere decir que no sea de Dios. Dios sigue haciendo la invitación
Así como le dijo a Ananías, ve a la calle fulana, ahí te vas a encontrar a Pablo y dile esto. A veces usted se levanta en la mañana y se acuerda de una persona y sabe que esa persona necesita del Señor. Y dice, no, pero no voy a la carrera. Y aborta lo que Dios quería que usted hiciera. Tenemos nosotros que ser tan sensibles que nos demos cuenta que el Señor nos está dando instrucciones. Esos impulsos que tú experimentas en tu alma, en tu espíritu, esos son impulsos del Espíritu, porque el Espíritu quiere salvar a alguien, quiere llevarlo a Jesús. Y entonces la manera en que Dios lo hace es a través de alguien. Así como empecé esta historia con aquellos que fueron por el burrito, simplemente porque su tarea era ir por el burrito. Y yo no sé qué burro tienes tú que ir a traer también. Alguien que se está resistiendo, digo con todo respeto, ¿no? Porque a veces somos así, necios, y necesitamos que alguien vaya. A veces estamos atados. Esas personas que Dios pone en tu corazón, que tú dices, no quieren nada con el Señor. No es que no quieran, es que están atados. Y tienen que ir a ser desatados primero para poder venir. Tú puedes ser un instrumento valioso en las manos del Señor. Imagínese una caja de herramientas. Hay martillo, desarmador, ¿sí? Hay, ¿qué más? Hay pinzas, hay tijeras, hay esto, el otro. Mientras el maestro no las agarre, son inútiles. Así somos nosotros, inútiles mientras no estemos en las manos de nuestro Señor. Cuando uno dice, Señor, aquí estoy, me hago disponible a ti, vas a tener tarea. Vas a tener tarea. ¿Por qué? Porque el Señor quiere usarte. Y déjame decirte que ese es como, qué tremendo que te puedas involucrar en el plan maravilloso de Dios. En ese plan que Él ideó desde hace miles de años y que tú puedas llegar a ser parte de Él. Como estos, se quedó registrado aquí. Esos discípulos fueron los que fueron por el burrito. ¿Sí? Y así como ese profeta fue el que anunció que Jesús ahí venía. Y otro profeta fue el que anunció para Pablo su ministerio. Él que se iba a imaginar que esa persona que estaba ciego, que era el que perseguía a los demás, se iba a convertir en un apóstol, ¿sí? Que iba a escribir epístolas y que iba a impactar y que iba a establecer iglesias por todo Asia. Y, o sea, él le tocó nomás, hermano Pablo, le pongo las manos, el Señor lo está llamando. Es necesario que reciba el Espíritu Santo. Y lo demás, Señor, tú te haces cargo. Esa es mi humilde participación. Entonces, cada uno de nosotros tiene una participación. No fuimos un accidente. No somos alguien que fue hecho nada más. Bueno, pues ni modo, pues es que tu papá y tu mamá estuvieron una noche de pasión y pues ya llegaste. Eso no fue así. Hay un plan. ¿Sí? Dígale a su vecino, hay un plan. Sí. Y usted cuando se pone en las manos de Dios, usted activó ese plan. Cuando usted le dice, yo estoy disponible, Señor. Úsame. Estoy listo. Estoy listo, ¿sí? Jesús en sus necesidades, vea lo que dice Marcos 1:38. Ya casi termino, no sé cuánto tiempo me queda. Ya se me acabó. Marcos 1:38. Ya estoy al terminar. Dice, Jesús recorre Galilea predicando. Voy a leer desde el 35 al 38, ¿sí? Vea lo que dice así. Marcos 1:35, ¿sí? Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Ese es un ejemplo para todos. Dice, salió
y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Si yo vine para traer un mensaje, vamos. La invitación es para todos, vamos. Hay que llevar el mensaje. No, Señor, vamos allá con las multitudes, ya están todos juntos. No, vamos allá a las aldeas. Lucas lo dice un poquito más preciso, Lucas 4:43. Si ve un poquito, es parte del mismo mensaje. Vea cómo lo dice Lucas. Lucas 4:43 dice: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Es necesario. Yo necesito ir a esas otras ciudades. Déjeme decirle que a ese ejido allá donde usted vive es necesario llevar el mensaje. Oye, nadie viene acá. No, pues va usted, ¿verdad? Oye, ese rancho allá lejano, el Señor dice: a todas las aldeas, todos los lugares, comparte algo, vive algo, regala algo. Entonces, yo quiero que usted pueda tener una comprensión más profunda de eso, como dice último verso que voy a ver, Efesios capítulo 2 y versículo número 10. Vamos a leer desde el 8, ¿sí? Efesios 2:8 dice, ¿sí está conmigo? Vea lo que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo. La salvación es un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. No hay nada que podamos hacer que nos traiga la salvación. No, pero es que yo me he portado bien. No es suficiente, nunca va a ser suficiente. No, pero es que yo ayudo a las viejitas a cruzar la calle. No es suficiente. No, pero yo doné para una banca, una silla en la iglesia. No, nada de lo que tú puedas hacer es suficiente para ganarte una posición dentro del reino de los cielos. Es por gracia, es porque Él quiso, nos lo quiso dar. Jesús vino y murió por nosotros, y entonces por gracia. Ahora, por gracia obtenemos la salvación, pero déjame decirte una cosa: no es por obras, ¿sí? Pero por gracia obtenemos la salvación, pero para que hagamos buenas obras. ¿Sí? Las buenas obras son la consecuencia de lo que recibiste, de lo que obtuviste gratuitamente. Tú recibiste algo gratuitamente y entonces hay algo preparado para ti. Por eso dice el siguiente versículo: porque somos hechura suya. Usted es una hechura de Dios. Dios le hizo. Si usted tiene problemas con usted, pues es usted, porque Dios la hizo y Dios la hizo y lo hizo perfecto. Si usted no se gusta, ese es otro tema. Porque usted fue hecho como Dios quería que fuera. Todos sus rasgos, sus ojos, su nariz, su cuerpo, todo. Dios lo diseñó. Así eres. Entonces tú tienes que decir: Señor, qué bien te quedé. Tiene uno que concluir eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. Dios te hizo así. Dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay obras que están esperando por nosotros. Él nos hizo para buenas obras. Dice: las cuales Dios preparó de antemano. Esa obra de ir a traer el burrito, Dios la preparó de antemano. A aquellos 2 discípulos les tocó cumplir esa obra y llevar ese burrito a Jesús. Ese mensaje para el apóstol Pablo estaba ya preparado, pero Ananías fue el que le tocó ir a dar ese mensaje. Isaías estaba ahí cuando el Señor dijo: ¿quién irá por nosotros? Yo voy, Señor. A él le tocó hacer eso. Yo quiero que tú pienses: hay algo que te toca a ti.
Hay algo que te toca a ti. Hay una obra que está esperando por ti. Si tú estás conectado con el Señor, tú te vas a dar cuenta, la vas a conocer. A lo mejor has estado haciendo ya obras. Sí te quiero aclarar ese punto. No, esas obras no te van a salvar. Esas obras son la evidencia de que tú has sido salvado. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos en gratitud por lo que se nos dio. Ya se nos dio. Jesús entró ese domingo o ese día de la entrada triunfal. Y entonces dice que a la siguiente semana Él fue a la cruz por nosotros, a morir por nosotros. Esa obra, dijo, consumado es, está hecho. Lo que tenía que hacer Él lo terminó. Pero hay obras que quedan. Hay obras que están necesitando quien las ejecute. Y aquellos que están ahí, sus discípulos, eso las van a ejecutar. Es necesario que este evangelio del reino sea predicado. ¿A través de quién? A través de los que estén disponibles. A lo mejor tú dices, les voy a mostrar un versículo más, si me permiten. Nomás uno más. Porque creo yo que este es importantísimo. No digo que los anteriores no hayan sido, pero creo que este es muy importante. El Evangelio de San Juan, capítulo 1. Versículo 35. Vea lo que dice los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ver una cosa. El profeta Juan el Bautista, que predicó, que profetizó la venida del Señor y todo eso, él tenía discípulos, aquellos a los cuales él estaba enseñando. Entonces cuando Juan vio a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los discípulos lo oyeron a Juan decir eso. Y entonces ellos vieron a Jesús y dijeron, vamos a Jesús. Entonces, una de las cosas preciosas, ¿no? Porque Juan dijo, yo no soy la meta, yo no soy el objetivo es aquel. Es ese que van ahí caminando, Él es la meta, Él es el objetivo. Ante Él es al que hay que ir, a Él es el que hay que buscar, a Él es el que hay que conocer. Y entonces ellos, volviéndose, dice, y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Verso 38. Volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? No era muy así como que, ¿qué quieren? Y ellos le dicen, Rabí, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Y él les dijo, venid y ven. Vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y bueno, voy a esta parte. En el verso 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Será que pueda salir algo bueno de ese pueblillo polvoriento? Y entonces Felipe le dijo, ven y ve.
A veces es tan simple como eso. Decirle a alguien, ven y ve. Sí. Oye, no, pero es que dicen que... Ven y ve. Ven y ve. Lleva a alguien. Acerca a alguien. Ya si no le gusta, pues ya no es asunto tuyo. Pero tú puedes convertirte en un poderoso mensajero de parte de Dios por decirle simplemente a alguien, ven y ve, ven y conoce. No, es que ahí son esto, lo otro. Siempre va a haber comentarios negativos. Pero si les decimos, ven y ve, pues convéncete tú o desanímate tú. Pero déjame decirte que el Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y dice también, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces el Padre pone en el corazón acercarse a alguien, porque Él quiere hacer algo en su vida. Amén. Entonces yo quiero que usted se encuentre como una pieza tan importante dentro del plan de Dios, que Dios quiere que hagas algo, que no lo dejes pasar, que Dios quiere que tú manifiestes tu posición y que actúes, hagas lo que tienes que hacer, aunque sea una participación pequeñita, pero que no llegue el tiempo y que tú digas tú, pues yo no hice nada. Sería muy lamentable que no hagamos nada. Puedes tener un teléfono, hacer una llamada, puedes ir a recoger a alguien, llevarlo a la iglesia, puedes mandarle un mensaje a alguien. Has mandado tantos memes que no puedas mandar uno que realmente edifique, que construya en el alma de alguien, ¿verdad? Entonces yo te invito hoy que te conviertas en una parte importante del plan, porque Él así lo quiere. Ninguno somos un accidente. Así como aquellos discípulos, cada discípulo es un enviado. Hay una tarea. Yo te invito a que te pongas en pie. Yo quiero que medites unos segundos si quieres. Quizás han venido a tu mente nombres, imágenes, situaciones. Déjame decirte que no son fruto de la casualidad, que así es como el Espíritu Santo nos habla. Él nos está hablando constantemente. Y a veces nosotros empezamos a levantar muros y decir, no, esa persona no va a querer. Déjame decirte que los que tenían al burrito tampoco querían, pero les dijeron que eran enviados por el Señor. Entonces les dijeron, adelante. ¿Quién puede detener lo que Dios quiere hacer? ¿Quién lo puede detener? Lo que Él ha decidido hacer. Yo quiero que pienses en eso. No hay absolutamente nada que pueda parar la obra de Dios. Es imparable. Va a seguir arrollando. Sí. En estos últimos tiempos, dice la palabra de Dios, vendrá hambre sobre la tierra. Hambre y comezón de oír la palabra de Dios. Y va a haber mucha falsedad, mucho engaño. Pero el que conozca la verdad va a poder transmitir un mensaje certero, correcto. Y Dios quiere que tú te unas a eso. Conócelo, sírvelo. Es el mayor privilegio que el hombre puede tener. Convertirse en un siervo una sierva de Dios. Todos esos hombres y mujeres que dijeron, Señor, heme aquí, estoy dispuesto. No se arrepiente ninguno de eso, porque es un gran honor. Y Dios te está invitando. Yo no sé, tu respuesta es personal,
No te pido que hagas una respuesta aquí pública, pero hay una respuesta personal de lo que Dios te está poniendo en tu corazón. Si tú lo haces, yo sé que va a suceder cosas. Vas a ver esa mano moverse con poder. La mano de Dios. La mano de Dios se mueve desde acá cuando nosotros obedecemos. Y si tú obedeces, la otra parte le corresponde a Dios. Voy a hacer una oración por ti. Yo te pido que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Y que hagas un compromiso con Dios, no conmigo, no con la iglesia, con Dios. Que hagas un compromiso con Él. Dile: Señor, en esta hora, yo me ofrezco. Te puedo decir: heme aquí. Quiero serte útil. Úsame. Gracias por salvarme. Gracias por ir a la cruz. Por pagar por mis culpas. Gracias por esa sangre preciosa que derramaste ahí. Porque comprendo que lo hiciste por mí. Yo recibo ese sacrificio y te recibo como mi Señor, como mi Salvador, desde ahora y para siempre. Heme aquí. Úsame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor.